Muy buenos días a todos. Ya son las 7:04, así que como es tradicional, vamos a partir. Hoy día va a presentar el doctor Wilbaldo Salas. Va a presentar este trabajo súper interesante. Así que, Willy, cuando tú quieras. Hola a todos, buenos días. Ok, vamos. Em, este trabajo tiene interesante, como mencionó Laca, que es un trabajo con un resultado negativo, pero que fue publicado, digamos, fácilmente porque utilizaron una metodología que es bien robusta y que desde el punto de vista de anestesia cardiovascular nos ayuda a solucionar o aporta información en una duda clínica, digamos, y plantea más dudas también al respecto. Em, y el título, digamos, es Eficacia de la analgesia, en el fondo, del paraesternal intercostal superficial en pacientes bajo cirugía cardíaca, un estudio randomizado. Sobre la revista, este artículo fue publicado en el RAPAM. El RAPAM tiene un factor de impacto de 7, es una de las revistas, si es que no la más importante en anestesia regional, y en ese sentido es una excelente publicación. Sobre el autor, Tim Hank es un médico que se dedica, digamos, a anestesia no necesariamente regional, sino que tiene publicado que sus intereses son farmacología, terapéutica, y tiene algunos trabajos en regional, pero también tiene algunos trabajos en fármaco. Estos son los 4 artículos que tiene publicado. Ha publicado bastante desde el 2021 en ese sentido, y como les mencionaba, tiene otros trabajos en regional, para analgesia para primera costilla, un trabajo en el que evalúa, digamos, analgesia y una serie de casos para implantación de aparato epidural, y otro trabajo para evaluar dolor crónico que probablemente dio los pies para dolor crónico post-esternotomía. En relación al tema, ¿por qué puede ser relevante? Porque en realidad en cirugía cardíaca hasta un 49% de los pacientes postoperados reportan haber tenido un dolor severo en el postoperatorio, eso en reposo, y hasta un 79% reporta haber tenido un dolor severo con la actividad, fundamentalmente con la tos. Como antecedente, un metaanálisis de 59.000 pacientes confirmó que una anestesia multimodal con un enfoque de ahorro de opioides, y eso incluye realizar alguna técnica regional, más utilizar algunos otros coadyuvantes, Presex, metadona, ketamina, sulfato de magnesio, etcétera, redujo considerablemente el uso de opioides perioperatorios, acortó la estadía en UCI y la duración de la ventilación mecánica, con mejora también de la percepción del resultado perioperatorio por parte de los pacientes. Y porque finalmente en las guías ERAS de eh, cirugía cardíaca también viene fuertemente recomendado el uso de alguna técnica regional. En ese escenario, el bloqueo paraesternal intercostal se puede hacer de dos formas. Se puede hacer un bloqueo superficial, que como vemos en la figura, es, digamos acá está marcado, es bajo el pectoral y entre el pectoral y el intercostal, y un bloqueo que es más profundo, que es entre el intercostal y el transverso torácico. La sensibilidad del esternón está dado por las ramas anteriores de T2 a T6 de los nervios intercostales. Entonces, el dermatoma, digamos, que logramos cubrir con esto es territorio medio paraesternal de T2 a T6 fundamentalmente. Entonces, o entrega, digamos, una analgesia razonable para esternotomía, no así para los drenajes pleurales que puedan quedar o para abordajes más laterales. Entonces, el vacío de conocimiento que busca llenar este artículo es que un metaanálisis reciente confirmó la eficacia de este bloqueo en comparación con los controles para esternotomía media, y han aparecido otros artículos que han demostrado o han sugerido que el uso de catéter asociado a este bloqueo
pudiera extender la analgesia o los beneficios hasta por 72 horas. Entonces, la pregunta que cae de cajón es, bueno, ya vemos que este bloqueo puede funcionar. Hay trabajos que dicen que dejando un catéter logramos prolongar el efecto hasta por 72 horas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos un one shot o le dejamos puesto catéteres? Entonces, la hipótesis de trabajo de ello es que el bloqueo intercostal superficial con catéter es superior al single shot en reducir las puntuaciones de dolor external con la tos en las primeras 24 horas en pacientes sometidos a cirugía cardíaca con esternotomía. Para eso diseñaron un trabajo, un RCT de superioridad con 2 brazos. Fue publicado en el Clinical Trial y lo realizaron bajo las guías Consort. Ellos, bueno, no se ve tan bonito el esquema, ¿verdad? Este sí. Estudiaron o evaluaron incorporar al estudio 431 pacientes. De esos 431 pacientes consintieron la participación en el estudio 113. De esos 113 excluyeron, digamos, en la diapo siguiente vamos a analizar, digamos, cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión, pero esto es para poder tener un big picture, porque en este esquema es importante ver que ellos hicieron un análisis primario, después hicieron un análisis de sensibilidad con la población que van a llamar población tipo 2, y luego hicieron un segundo análisis de sensibilidad con la población tipo 3. Entonces, para no perderse un poco más adelante en el estudio, preferí ponerlo al principio para poder entender que finalmente ellos lograron randomizar 80 pacientes, metieron 40 pacientes por rama, y luego sobre eso fueron haciendo los distintos análisis, que es lo que está acá, en el fondo, 40 pacientes a la rama de intervención y 40 pacientes a la rama de control. Y luego hicieron el seguimiento y análisis que le llaman ellos, que más adelante vamos a ver que es el análisis de sensibilidad tipo 1 y tipo 2. Los criterios de inclusión fueron básicamente pacientes de mayores de 18 años que hablaran inglés y que vinieran a cirugía cardíaca y que no tuvieran un criterio de exclusión. Y en los criterios de exclusión se explayaron en el fondo y trataron de acotar y trabajar bastante las posibles variables confundentes respecto a analgesia. Entonces, como criterios de exclusión pusieron rechazo para o no poder consentir, cirugía de emergencia, enfermedad de la piel o algún otro procedimiento para poder instalar el catéter, fijarlo y manejarlo. Inmunodeficiencia, pensando en que no hubiera mayor riesgo de infección, diabetes descompensada considerando una hemoglobina glicosilada mayor a 7,8, coagulopatía, falla renal, falla hepática, tolerancia a opioides, alergia a los anestésicos locales, al paracetamol o a la hidromorfona, que el paciente pesara menor a 60 kilos por el riesgo de intoxicación por anestésicos locales, necesidad de anticoagulación en las próximas 48 horas para no tener problemas con el retiro del catéter, y como criterios de exclusión postoperatorio, sangrado postoperatorio excesivo, inestabilidad hemodinámica, ventilación mecánica a las 24 horas, o sea, que no lograran extubar al paciente después de 24 horas, ausencia de anestesia, ausencia de anestesista regional que pudiera hacer el bloqueo y barreras técnicas o físicas para poder instalar el catéter. La intervención misma. Y ahora con esto uno logra entender un poco mejor porque hicieron algo distinto a lo que nosotros hacemos usualmente en anestesia cardíaca. Nosotros en anestesia cardíaca lo que hacemos usualmente es hacer el bloqueo al principio del pabellón, digamos, dormimos al paciente, anestesia general, ponemos el central y luego hacemos el catéter para poder utilizar la analgesia del catéter en el intraoperatorio. Sin embargo, lo que ellos hicieron fue darle anestesia al paciente. Esta anestesia la hicieron con un protocolo que era pseudo estandarizado en términos de que cada anestesista era libre de poder elegir el esquema de opioides que quería utilizar. Entonces, algunos anestesistas usaron remifentanil, otros usaron fenta, otros usaron sulfenta. Por lo tanto, ellos esperaron 4 horas del paciente posoperado que saliera a la unidad de recuperación, y en la unidad de recuperación de intensivo cardiovascular, 4 horas después de la cirugía, y asegurándose que no cumplía ninguno de los criterios de exclusión que vimos antes, aplicaban el bloqueo. Y el bloqueo lo hacía un intensivista, un regionalista, utiliza en las primeras 4 horas del postoperatorio,
utilizaba un trocar Payun de 19G y de 17G y dejaba instalado un catéter multiorificio eh, de, de 10 centímetros y con 45 orificios. La ubicación del bloqueo, digamos, era 2 centímetros al borde external lateral y desde T2 a T6 y entraban desde caudal al craneal para que el catéter subiera y pudiera dar analgesia en ese territorio. Utilizaban 20 ml de ropivacaína al 0,2% y consideraban que ese iba a ser el tiempo cero sobre el cual iban a hacer las mediciones de dolor, y los catéteres se removían a las 48 horas. Y la infusión continua era una infusión de ropivacaína al 0,2% con 3 ml hora versus un placebo. O sea, a todos los pacientes de suero fisiológico, a todos los pacientes se les instalaba, digamos, el catéter, se le hacía bloqueo, se le instalaba el catéter, y la diferencia estaba en la infusión. Si le conectaban una infusión que era enmascarada, preparada por un químico farmacéutico, o le preparaban o le instalaban la infusión con ropivacaína. El protocolo analgésico postoperatorio sí fue estandarizado. A diferencia de lo que hacían en el intraoperatorio, en la UCI, en el intensivo cardiovascular, el protocolo postoperatorio sí era estandarizado, con paracetamol horario, AINES, hidromorfona, en un esquema de 0,2 a 0,4 cada 5 minutos, según la analgesia y el criterio del tratante en ese momento. Eh, y los pacientes fueron evaluados a diario por el equipo de dolor agudo, permitiendo desviaciones de este esquema de analgesia que ellos habían programado para poder, en el fondo, cumplir con los criterios digamos, de buenas prácticas, de que el paciente poder rescatarse en caso de que tuviera dolor pese al protocolo, digamos. El outcome primario, lo que midieron ellos fue dolor con la tos en una escala del 0 al 10 y con un protocolo estandarizado que lo medía la enfermera de dolor, le pedían al paciente que abrazara una almohada y que tosiera. Y esa era la evaluación que hacían para poder evaluar dolor con la tos. Y los outcomes secundarios fueron el consumo acumulativo de opioides, equivalentes de morfina oral en las primeras 24 y hasta las 48 horas, dolor en el esternón entre 8 y 48 horas, tanto en reposo como con la tos, incidencia de náusea y vómito dentro de las primeras 48 horas, puntuación en la escala QOR 15, a las 48 horas. Esta escala básicamente lo que analiza es la percepción del paciente y el confort perioperatorio. Y la incidencia de dolor externar crónico, definido como dolor external persistente a los 3 meses, para saber si estaba presente o estaba ausente. Respecto a la randomización es ciego, la randomización fue con asignación 1:1, pero con bloques permutados. O sea, esto asegura que ambos grupos de bloques, digamos, puedan tener la misma probabilidad de ser elegidos. Y lo que hace esto es que utiliza tamaños variables para que la persona que está asignando la intervención no puede cachar, digamos, de saber, bueno, después de 4 pacientes me va a tocar el otro grupo. No, esto va cambiando en el fondo el tamaño del bloque, entonces uno no sabe cuándo viene la asignación hacia uno u otro bloque. Estratificación por sexo, porque ellos consideraron que el sexo podía alterar la percepción de dolor en los pacientes y por lo tanto podía ser relevante, y utilizaron un enmascaramiento en el farmacéutico que preparaba la solución entre suero fisiológico o ropivacaína, y de hecho esto en algún momento les produjo un problema con un paciente que se le conectó la solución equivocada. Ellos lo declaran, lo informan y lo analizan así. Entonces ellos declaran un cegamiento, un ciego cuádruple. El paciente, el proveedor el de salud, digamos, el tratante, el que medía los resultados, que era la enfermera de dolor, y el que analizaba los datos. Análisis estadístico. Realizaron primero una caracterización descriptiva de la corte. Todos los análisis los realizaron bajo el concepto de intención de tratar, porque como vimos en el esquema número 1 de los 2 brazos, finalmente reclutaron 40% por grupo, pero
por distintas razones que ellos mencionan en el artículo, en uno u otro grupo finalmente terminaron con 38 y 36 pacientes en cada grupo para poder analizar. El outcome primario, entonces, lo analizaron que era dolor con la tos, lo analizaron con una regresión lineal multivariable ajustada. Ellos ajustaron por edad, por sexo, por dolor crónico preoperatorio, por estado de obtención de la arteria mamaria en los pacientes que eran con cirugía de revascularización y lima la DA, en la colocación de drenajes pleurales o no, en si utilizaron o no en el intraoperatorio ketamina, en si utilizaron o no Precedex y si utilizaron algunos otros opioides en el ingreso a la UCI antes de estas primeras 4 horas. El outcome secundarios fueron el consumo acumulado de opioides y, perdón, el outcome secundario, que era el consumo acumulado de opioides y la puntuación del QOR15, utilizaron un t-test para muestras pareadas o un Mann-Whitney según correspondiera. Y para la incidencia de náuseas o vómitos posoperatorio y para la incidencia de dolor crónico realizaron un chi cuadrado o la prueba exacta de Fischer según correspondiera. Hicieron algo bien interesante. Ellos mencionan que como el resultado del dolor no es estático, sino que es dinámico, lo que hicieron fue hacer un modelo, un análisis de modelo y modelaron el dolor con modelos mixtos, con intercepto aleatorio y utilizaron el área bajo la curva con un intervalo de confianza del 95% como el estimador o la medida de resumen del modelo. Y para darle fortaleza y robustez al modelo, utilizaron Bootstrap para ver la concordancia del modelo. Entonces, aquí viene un poco lo que mencionaba y por eso mostré la figura al principio. En el análisis primario, que le pusieron población tipo 1, realizaron el análisis con intención a tratar con los datos faltantes mediante imputación, mediante la técnica de imputación múltiple. Y luego realizaron un primer análisis de sensibilidad que ellos tenían programado, que se llamó población tipo 2, y luego un segundo análisis de sensibilidad post-hoc que se llamó población tipo 3. Y en este segundo análisis de sensibilidad utilizaron los mismos criterios que habían utilizado en la población tipo 2, en la cual habían eliminado a los pacientes con condiciones postoperatorias que pudieran causar que los datos faltantes, o sea, este proceso de imputación, hubiese sido no aleatorio, incluyendo muerte, reesternotomía de urgencia, reintubación, sospecha de intoxicación por anestésicos locales, retiro del catéter o delirio severo que pudiese ocasionar que el paciente entregara información de evaluación del dolor no confiable, digamos. Y en el análisis tipo 3, o en la población tipo 3, utilizaron los mismos criterios del tipo 2, pero además incluyeron 2 pacientes adicionales cuyos catéter fueron retirados antes de terminar las 48 horas, uno porque se sospechó intoxicación por anestésico, perdón, uno porque se sospechó que el catéter hubiera quedado tapado, digamos, entonces quedaron con la duda, lo retiraron, y el segundo porque hubo una desconexión accidental del catéter en la rama de intervención. Esto un poco más de lo mismo, perdón. Respecto al cálculo de tamaño muestral, utilizaron datos previos de un estudio en el cual habían estimado que la puntuación media de dolor al toser era de 6.45 y consideraron una desviación estándar de 2.96 para hacia arriba o hacia abajo, digamos, para el primer día postoperatorio. Y ellos consideraron que la información clínicamente relevante, o sea, que un cambio en el dolor efectivamente relevante. Perdón, se me fue la señal. Estaba en que esta diferencia de dolor de 2.1 es un poco más exigente. En otro trabajo donde se evalúa dolor, evalúan un corte, digamos, en 1.5, en algunos 1.
Y como parámetros estadísticos para el cálculo del tamaño muestral, en realidad hicieron lo estándar, con un alfa de 0,05 bilateral y una potencia estadística de un 80%. Entonces, para el cálculo inicial, ellos estimaron que se requerían 33 pacientes, pero que agregaron un 20% de pérdida en el fondo y con eso lograron 40% por rama. En los resultados, esta es la tabla resumen que básicamente muestra, si miramos los P, que no hay diferencia entre los dos grupos, digamos, y este fue un resultado negativo, entonces no marqué ningún dato en particular en las tablas. Respecto al outcome primario, en el fondo es el análisis de la escala de dolor en reposo y vemos que no hay diferencia significativa y con la tos tampoco. Y estos son los resultados. Recordemos que utilizaron intención por tratar para poder hacer el análisis de los resultados y también vieron que finalmente no había diferencias significativas en el dolor postoperatorio entre los dos grupos. Tampoco había diferencias en el consumo de opioides, tampoco había diferencia en la escala de satisfacción de los pacientes, tampoco había una diferencia significativa en náusea y vómito o en dolor crónico a los 3 meses. Y en la modelación que hicieron para ver si efectivamente existía un cambio en el dolor, digamos, durante las primeras 48 horas en los pacientes entre uno u otro grupo, tampoco hubieron diferencias significativas. Respecto a las complicaciones, tampoco hubieron diferencias significativas. Sin embargo, en el grupo intervención hubo un paciente en el que se sospechó intoxicación por anestésicos locales. Tuvieron un paciente que en el postoperatorio presentó movimientos involuntarios del brazo y del cuello, asociado ¿cómo se llama? A un poquitito lo que ellos describen como un poco de desorientación. Entonces, desenmascararon para ver a qué grupo pertenecía y sacaron el catéter. No lo trataron con lípidos, ni presentó mayor compromiso hemodinámico. Sin embargo, esto se quedó en una sospecha, digamos. No confirman finalmente en el artículo que hayan medido niveles plasmáticos o que haya sido necesario de ropivacaína o que haya sido necesario pasar lípidos o algo mayor. Em, Tampoco hubo mayor incidencia de delirium en uno u otro grupo y a los 3 meses tampoco hubieron diferencias en los outcomes tardíos que ellos midieron. Entonces, la parte interesante del artículo, discusiones. Ellos mencionan que por qué pudieron encontrar, o sea, por qué no hubieron diferencias entre los grupos, especulan que pudiera ser debido a que el esquema de infusión que utilizaron ellos, que eran estos 3 ml de ropivacaína al 0,2, pudiera haber sido subterapéutico para analgesia. Eh, lo que había reportado en la literatura previamente con uso de catéteres eran infusiones con bolos intermitentes de 8 ml por lado cada 2 horas. Sin embargo, ellos habían considerado, puesto que existían reportes de que se pudiera alcanzar concentraciones subtóxicas o tóxicas con estas dosis y por lo tanto ante el temor de que los pacientes hicieran intoxicación por anestésicos locales, por lo vascularizado que es el compartimiento, este espacio interfacial donde vamos a dejar la infusión, ellos habían decidido bajar en forma previa para su diseño el tamaño de la infusión a 3 ml hora. Y por lo tanto mencionan que pudiera ser que su esquema de intervención hubiera alcanzado concentraciones subterapéuticas y por lo tanto por eso no alcanzó el poder necesario para poder demostrar diferencias. Podrían existir fuentes de dolor no cubiertas por el bloqueo. Mencionemos los drenajes subcostales que se dejan bajo el sifoide o de repente un drenaje subcostal al lado izquierdo o al lado derecho, dependiendo de la cirugía, y que como mencionamos antes, este bloqueo cubre las raíces anteriores de T2 a T6, por lo tanto podría, digamos, este dolor no cubierto ocasionar alteración en el dolor, en la medición del dolor con la tos y por lo tanto, de cierta manera, pese a que trataron de controlar todas las otras variables, alterar la comparación en el estudio.
Prolongación del bloqueo inicial por dexametasona, mencionan que este one shot podría haberse prolongado por el uso de dexametasona y que sería una de las cosas importantes a evaluar en el futuro. Mencionan que el uso de analgesia multimodal adicional también podría haber potenciado el efecto del one shot y de esa forma haber hecho que el one shot fuera comparable, digamos, al uso del catéter. Y cuestionan también la rigurosidad metodológica de los estudios previos con uso de catéter, que dicen que estos trabajos que sí reportaban beneficios presentaban limitaciones en el estudio, tales como falta de ciego de los investigadores u omisión de algunas otras coanalgesias que habían utilizado. Entonces, de esta manera ellos explican por qué encontraron resultados negativos. Respecto a las debilidades y fortalezas del estudio, la validez externa no tiene, porque es un estudio unicéntrico con criterios de exclusión muy estrictos, de acuerdo a la realidad de ellos. Falta de estandarización intraoperatoria, como les mencionaba, cada anestesiólogo fue libre de utilizar el esquema intraoperatorio que él considerara pertinente, con distintas dosis de opioide y coadyuvantes, y esto introdujo ruido en el fondo en la variable de intervención. Y el hecho de haber utilizado imputación de datos también podría haberle restado potencia al estudio, o haber alterado, digamos, la diferencia que pudo haber habido entre una u otra rama. Y respecto a el ciego versus la verificación del bloqueo, no se comprobó que después de hacer el bloqueo los pacientes tuvieran anestesia o analgesia, digamos, en la zona que debiera estar cubierta por el bloqueo. Esto con el objetivo de poder mantener el ciego. Utilizaron la escala NRS, que es esta escala del 0 al 10, muy parecida al EVA que nosotros utilizamos, con la diferencia que en el EVA uno en teoría le tiene que mostrar una escala visual. En la NRS la enfermera le preguntaba al paciente con esta medición estandarizada. Y que dicen que finalmente este subrogante como outcome primario podría ser no lo suficientemente específico porque finalmente está tratando de medir un outcome que es el dolor, que es mucho más complejo y que depende de otras variables. Eh, Error tipo 2 y consumo de opioides, digamos, por fase, que pudo también haber alterado la percepción del dolor. Y mis comentarios respecto al estudio es que este estudio eh, me pareció interesante a nosotros desde el punto de vista de anestesia cardiovascular. Nos produce, digamos, un poco la duda razonable de que, si bien es cierto, desde el punto de vista lógico, uno pensaría que al agregar un catéter voy a poder prolongar la analgesia y el confort de mis pacientes por el tiempo que dejemos puesto el catéter, 42 o 72 horas. También teníamos la duda de que no existían o existían pocos trabajos con uso de catéter que mostraran efectivamente que el catéter era superior, y lo que uno quiere ir a ver en estos trabajos al menos son los outcomes secundarios o las complicaciones. O sea, se puede entender que el catéter pueda ser superior, pero queríamos ver, uno, si existe riesgo o mayor riesgo de intoxicación por anestésico local, y dos, si efectivamente estos pacientes tenían outcome como por ejemplo extubación precoz, cuál fue el tiempo de extubación entre una u otra rama, o si tuvieron mayor sangrado, complicaciones por el haber dejado un catéter, por ejemplo, hematomas, mayor riesgo de infección, etc. En este trabajo ellos no encontraron diferencias o sea, diferencias significativas importantes. De hecho, por el contrario, encontraron que el grupo, digamos, intervención se demoraba incluso un pelito más en extubarse, pero la metodología que utilizaron ellos fue una metodología un poco particular y no extrapolable, en el entendido en que, como mencioné al principio, no parece tan razonable hacer el bloqueo 4 horas después de haber sacado al paciente de pabellón. Uno pensaría que lo más razonable es hacer el bloqueo en una forma un poco preemptive de manejo del dolor al inicio de la cirugía, y de esa manera que el bloqueo nos ayude en la cobertura analgésica tanto en el intra como en el postoperatorio. Me pareció que el análisis y la metodología
metodología con este análisis de sensibilidad en 2 fases y el control de las variables y sobre todo el modelo que hicieron, el modelo mixto para la evaluación del dolor en las primeras 48 horas fue súper interesante y me pareció una metodología robusta, que hayan seguido a los pacientes hasta 6 meses y que hayan evaluado o al menos investigado si los pacientes presentaron más dolor crónico con el one shot versus con el catéter, que no presentaron diferencias, también me pareció interesante, y que ellos utilizaron dosis bajas de ropivacaína o dosis de anestésicos locales. Nosotros acá en el esquema, cuando le dejábamos catéter a los pacientes, utilizábamos 20 ml de bupi al 0,25 cada 12 horas. Entonces, ellos, en ese sentido, nosotros pudiéramos tener un riesgo incluso mayor de poder tener intoxicación por anestésicos locales, que es lo que ellos reportaron. Eso. Abro la palabra a preguntas, discusión. Excelente, Willy, muchas gracias. Oye, algunos comentarios acá. A lo mejor el tema del catéter que lo pusieron en el postoperatorio era una cosa práctica de no tener catéter en el campo quirúrgico, en el fondo, que eso podía interferir, sí que quizás fue por un problema por ese lado. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que uno de los desenlaces que ellos buscaron, desenlaces secundarios, fue el dolor global, digamos, medido como un área bajo la curva. Y encontré una cierta diferencia con un mejor o un valor en el área bajo la curva menor en el grupo de single shot, no con catéter, a las 8 y a las 16 horas, ¿cierto? Y la pregunta es ahí, ¿cómo podría explicar por qué les dolió más a los que tenían catéter versus a los otros? ¿O fue un hallazgo azaroso nada más? Y la segunda pregunta es, desde el punto de vista clínico, quiero saber qué bloqueo están haciendo ustedes para este tipo de cirugía que lleva esternotomía. Ya, parto respondiendo la segunda pregunta. Nosotros hacemos precisamente, al menos yo hago este bloqueo. Precisamente este mismo bloqueo. En algunas ocasiones hacía el profundo que mencionamos ahí al nivel del plano del transverso torácico, pero el temor, digamos, de hacer el transverso torácico profundo es que pudiera interferir o infiltrar de cierta forma la arteria mamaria que van a usar los cirujanos, y de hecho hubo un cirujano que reportó en alguna cirugía acá con nosotros que el campo o la arteria estaba infiltrada, digamos, y le echó la culpa al bloqueo, estaba edematizada y eso dificultó el proceso de cosechar la lima para poder hacer en el fondo el puente coronario. Y en relación a la pregunta de por qué encontraron que en el modelo de efecto mixto, la verdad es que yo creo que eso es ruido o puede haber correspondido, digamos, a que efectivamente el bloqueo no sea tan consistente, porque del punto de vista de efectividad, a las 16 horas y a las 8 horas puede que todavía tengamos un poco de efecto del one shot. Y por otro lado, anestésico local hay. Entonces, yo no creo que sea que por el hecho de dejarle un catéter, el paciente pudiera tener dolor de rebote o alguna otra causa o algún otro sustrato fisiológico que lo explique. Pero me gustaría apoyarme de la opinión de los regionalistas en este sentido. Creo que el doctor Altermat está por ahí levantando la mano. Entonces, me gustaría de cierta manera preguntarles la opinión a ellos también, porque la verdad es que yo creo que es ruido metodológico. No sé si existirá algún sustrato anatómico o fisiológico que pudiera explicarlo. No sé si alguien tiene una opinión diferente. Doctor Alterman. Bueno, Willy, gracias por la presentación. Oye, creo que es súper interesante el trabajo y so riesgo de digregarme un poco con un montón de comentarios. Lo primero es decir que esto es un trabajo que como que en cierta medida como que no me sorprende un poco de una característica que tiene Rapam en términos del tipo de estudios que publica, porque de repente tiene unos estudios que son metodológicamente súper rigurosos, que tienen una estructura que permite, digamos, contestar preguntas que a veces son difíciles porque las diferencias son muy pequeñas o porque la estimación de
el número de pacientes que se va a requerir o de sujetos va a ser muy grande, y en otros aparecen estos trabajos curiosos, digamos, en donde, como tú bien dijiste, tenéis resultados negativos, y mi visión es que con en términos de simplicidad de estadística, a veces la sensación que tengo, y esto es solo mi opinión, pero como que eh, tú escondes falencias metodológicas serias con un montón de como gibberish estadístico para poder de alguna manera justificar lo que encontraste, que esencialmente es nada, digamos. ¿Ya? Yo coincido contigo y con los autores en que muy probablemente esto está partiendo por un problema que es el típico, y es que cuando tú describes una técnica inicialmente, salen una serie de trabajos con resultados positivos, con diferencias que son gigantescas, entonces onda, le estáis cambiando la vida a los pacientes utilizando tal o cual bloqueo, y después cuando los trabajos están un poquitito mejor hechos, te empiezas a dar cuenta del clásico regresión a la media y que los efectos no son tan grandes como se esperaban, que es un poco lo que pasó acá, digamos, ¿ya? Entonces, en eso, y el hecho de que a su vez los pacientes que estáis seleccionando, me llamó mucho la atención los criterios de exclusión, que finalmente no sé cuánta validez externa vaya a tener de si tenéis que descartar prácticamente todos los pacientes, en qué pacientes vaya a poder o no utilizar este bloqueo. Entonces, eso también como me da un poquito como de mala espina desde el punto de vista del trabajo en sí y la metodología. Respecto a lo que tú mencionáis del bloqueo propiamente tal, fíjate que yo tengo la misma duda que tú. Lo que te puedo decir respecto a los bloqueos y la utilización de dexametasona es que en general la dexa prolonga, pero no prolonga de manera significativa, en el sentido de llegar y decir, ok, mira, estamos haciendo una diferencia sustancial respecto a un catéter, o sea, a las 48 horas o incluso a las 24, ya las diferencias deberían como desaparecer. O sea, en el fondo, el efecto de la DEXA prolongando el bloqueo debería como tender a desaparecer. ¿Ya? Aquí lo que te liquida un poco es, y tú lo mencionaste, la dificultad que uno tiene como para poder evaluar si es que tenía o no tenía un bloqueo funcionando, porque es un territorio que es complejo de evaluar, y eso hace este tipo de bloqueos medios interfaciales más complejos de entender respecto a su dinámica que, por ejemplo, chantarle un plexo braquial a alguien y darte cuenta que el paciente mueve o no mueve el brazo, digamos. Entonces, eso hace que el seguimiento sea más complejo, y entender cuánto hay de efecto sistémico en todas estas cuestiones también es más difícil, ¿ya? Yo en concreto le creo a medias nomás al resultado, y tal vez, no sé, valdría la pena incluso analizar si es que vale la pena comentarlo en su minuto a los autores, esencialmente porque es muy alambicado todo el resultado para como dijiste tú, Willy, un outcome que es muy intermedio. O sea, básicamente el NRS dinámico es poco lo que te aporta en una lógica que actualmente está mucho más orientada a lo que son los prompts. O sea, una cuestión que es mucho más holística en términos de qué es lo que le pasa al paciente en el postoperatorio, no solo cuánto le duele de 0 a 10 en un NRS. Eso. ¿Algún otro comentario? Me imagino que usted no usa el catéter, single shot nomás. O sea, hemos usado catéter. Sin embargo, no lo teníamos estandarizado todavía, protocolizado, digamos. Nosotros utilizábamos lo que se había planteado y se había empezado a hacer era dejar hacer un single shot al inicio, y al término de la cirugía, como Laca, tú muy bien mencionaste, digamos, por una cosa metodológica, no dejamos puestos los catéteres al principio. Al término de la cirugía, con los campos aún puestos, cubríamos el esternón, y con técnica estéril nos poníamos guantes, digamos, y manteníamos el mismo campo, dejábamos instalados los catéteres, y luego de eso administrábamos bolos intermitentes. La instalación del catéter la hacíamos con suero fisiológico, porque presumíamos que todavía estábamos dentro del margen del bolo inicial del single shot. Y luego administrábamos bolos intermitentes de Bupi 0.25 cada 12 horas. Sin embargo, como no está estandarizado aún y todavía la evidencia está, digamos, apareciendo,
al menos algunos pensábamos que mientras no existiera evidencia que efectivamente apoyara dejar catéter, no vale la pena el riesgo de complicación, ya sea de infección, de intoxicación por anestésicos locales, si es que efectivamente no existe una evidencia contundente, sólida, que nos diga, no, ¿sabes qué? El dejar catéter efectivamente justifica los eventuales riesgos en este setting tan agudo de paciente. Los datos que existían apoyaban que el uso de catéter se manifestaba en importancia, sobre todo a las 48 y 72 horas, o sea, con cosas más dinámicas, sentarse, y también se habían evaluado en algunos pacientes el uso de ESP. Ahora, nosotros la verdad es que tenemos distinto abordaje y para las mini o otras cirugías también utilizamos otros bloqueos, un pecto cerrato o un ESP como tal. Entonces, todavía no tenemos protocolizado, digamos, que para este tipo de cirugía vamos a hacer digamos, bloqueo, porque precisamente por lo que mencionaba el doctor Alterman, tenemos un territorio que es súper complejo y que efectivamente la analgesia, no hay una bala de oro en este sentido para poder seguro, digamos, achuntarle al manejo del dolor específico del paciente. En general ayudan, pero aquí en particular no son tan categóricos. A mí me da la idea que por lo pronto, a la luz, en parte por este trabajo, pareciera ser que no se justificaría dejarle un catéter, sino que más bien un single shot, ¿cierto? De acuerdo, sí, absolutamente. Lo otro que ellos comentan y que yo lo hice consciente en algún momento cuando estuvimos analizando este tema con la Oli en su momento, es que otro de los dolores que se agrega son el dolor de los drenajes, que uno los considera, Sí, uno claro. dice, no, si es un drenaje nomás, pero eso puede ser súper intenso y puede desviarte un poco el análisis, porque uno dice, no, si lo que duele es la esternotomía. No necesariamente, duele, obvio, pero los drenajes también pueden doler mucho. Entonces, es interesante que ellos lo comentan y también comentan que puede quedar un dolor residual por el hecho de la cosecha de la mamaria interna, que es un tema que uno no lo tiene muy interiorizado, digamos, pero puede ser algo súper relevante. Sí, claro. Lamentablemente en cirugía cardíaca las fuentes de dolor son múltiples. Entonces, por ejemplo, en un paciente de una cirugía de revascularización miocárdica, no solo duele el esternón, como tú mencionabas, no solo duele la cosecha, por ejemplo, de la mamaria interna, sino que también, por ejemplo, muchos reportan dolor por la subluxación del acosto vertebral atrás cuando ponen los retractores para poder levantar el pecho, digamos, y poder operar y empezar a disecar. Esa subluxación también produce dolor. Entonces, por ejemplo, en ese perfil de paciente, hace más sentido usar un ESP y ha tenido buenos resultados usar un ESP. Sin embargo, el ESP nos toma más tiempo, se puede dejar, tiene el beneficio de que se puede dejar el catéter puesto antes de la cirugía, pero efectivamente requiere más tiempo al inicio y retrasa la partida. Entonces, eh, como mencionábamos antes, lamentablemente al tener tantas fuentes de dolor, llámese los drenajes subcostales, que podríamos ponerle una vaina de los rectos, por ejemplo, es difícil poder lograr con técnicas de anestesia regional el manejo del dolor. Requerimos sí o sí manejo multimodal. ¿Algún otro comentario? Bueno, sí, parece que estamos ahí con los comentarios, así que Willy, te agradezco muchísimo la presentación del día de hoy. Ok, Super Willy. buen día, Buen que nos vaya trabajo. bien, gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao.